me encantaría que me contaras un poco sobre ti. Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Bienvenidos a una nueva entrevista en Neuron Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a Sofía Pérez Gasqué Muslera, socia de We for Women Leaders y socia de Parques de Generación México. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Nashla? Muy bien, Gracias por la muchas gracias. invitación. Gracias a ti por darnos el tiempo de esta entrevista, donde me gustaría tocar diferentes temas, pero para empezar un poco y romper el hielo, me encantaría que me contaras un poco sobre ti. Pues, mira, todas las facetas, todas las esferas, ¿no? Primero tengo 39 años, soy una mujer casada, vivo actualmente en casi todos los lugares y muy en mi vida diaria los aeropuertos, como le decimos mi esposo y yo, entre Jalisco, México y diferentes estados y países, entonces vivimos en el aeropuerto. Soy una apasionada de la cultura, de la música, de las artes y por supuesto de ayudar mujeres en diferentes directrices, diferentes sectores. Y bueno, y también apasionada de la comida. Soy muy fan del sushi, de los tacos y eso me hace muy feliz. A nivel profesional, pues bueno, ahí ya mencionaste un poquito de lo que hago y una de mis pasiones actualmente es ser consejera independiente de algunas empresas, precisamente para el tema de género y el tema de expansión comercial. Y justo mencionaste el tema de género y es por donde me gustaría empezar, Sofía. Me gustaría que nos contaras un poco de cuál crees que es el papel clave de la inclusión de género en el ámbito empresarial y social. Pues mira, primero lo más importante es pensar, ¿no? Que el tema de la equidad, es decir, el tema de que podamos tener un piso parejo entre mujeres y hombres y que se puedan dar las condiciones adecuadas para los diferentes géneros y por supuesto que tengamos diferentes condiciones, porque no es lo mismo que lo que necesita una mujer y un hombre para el crecimiento del desarrollo empresarial. Pues entonces que pensemos primero que esto es un deber ser, es un derecho humano y por supuesto es donde deberíamos de todos plantearnos, ver si hay alguna desigualdad que me haga desempeñarme diferente dentro de una compañía, si soy una mujer o soy un hombre y entonces cómo nosotros desde las empresas podemos tener las políticas que puedan poner ese piso parejo. Pensando en el deber ser, en el respeto a los derechos humanos y por supuesto en que todas y todos podamos hacer y nos podamos desarrollar de la mejor manera y que podamos tener este gran, como hablábamos, ¿no? Como esta calidad de vida y esta estructura que pueda ser en beneficio de la persona y por supuesto de su entorno familiar o entorno personal, si es que no tienen, por supuesto, hijos o hijas o las personas que están alrededor. Entonces yo creo que lo primero y lo más importante y lo que tú dices es que lo veamos como un deber ser como un derecho humano y posterior ahí podamos identificar cuáles son las desigualdades y poder poner un piso parejo. Y eso en consecuencia nos va a traer, por supuesto, personas, hombres y mujeres, mucho más productivos, mucho más alineados a la estrategia de la compañía porque tienen cubierto, ¿no? Sus derechos humanos, su respeto, el tema de que puedan tener esta flexibilidad para ejercer la paternidad o la maternidad, quien lo decida de una manera o de otra. Y entonces con esto podemos tener mejores desarrollo, mejor productividad y por supuesto muchas más mujeres en los puestos de liderazgo de las compañías que si bien actualmente no es un 50-50 en México, en diferentes estructuras y sectores varía, lo que se busca es si haya más mujeres, sobre todo para la visión compartida, que esto es muy importante, Nashla, cuando lo vemos como un tema de equidad y lo que debe de suceder dentro de las empresas, vemos que entre más rico sea el equipo, entre más diversidad de mente y competencias y por supuesto de talento, entonces vamos a tener una compañía que tenga mejores resultados. Y eso es independiente del género, pero sí tenemos que empujar hoy en día que haya más mujeres en los puestos de liderazgo. Sin duda alguna me parece muy interesante lo que menciona Sofía, y más esto de las cosmovisiones. Creo que tener estos puntos de vista diferentes de las personas, sin duda alguna va a ser muy rico para la empresa y para la diversidad de ella.
Así es, sobre todo porque si tenemos en cuenta que el entorno son hombres y mujeres en conjunto y que las decisiones se toman mejor así, entonces nos estamos perdiendo una gran oportunidad de tener empresas que tengan estrategias mucho más diversas y que puedan ver muchos más mercados de lo que existe ahorita, o soluciones o manera de accionar y solucionar las cosas. Y eso, por supuesto, que le da a la compañía una visión diferente y un resultado diferente. Si lo queremos ver cuantitativo, es decir, en facturación, en revenue, pero también si lo queremos ver en la calidad de las personas que están dentro de las empresas, ¿no? Y cómo estas personas pues se sienten mucho mejor dentro del ambiente, mucho más respetadas, con muchísimo más diversidad, y entonces eso hace que tengan mucho más sentido de pertenencia y que no haya tanta rotación de personal. Entonces vamos ahí dando una cadenita para que las empresas sigan teniendo la estructura que debemos, con mayor revenue, pero por supuesto con una calidad y respeto a derechos humanos mucho mejores. Y claro, por supuesto, y esto es algo que creo que es parte importante, es cómo podemos emparejar ese sistema para que, pues, si las mujeres puedan tener condiciones mejores en los lugares donde están colaborando. Sofía, y me gustaría que nos platicaras un poco de cómo pueden las empresas fomentar un entorno más inclusivo para las mujeres, hablando de todos los niveles de la organización. Bueno, primero yo creo que sí hay que realizar diagnósticos. Nosotros precisamente en We for Women Leaders es parte de lo que hacemos en la compañía, es primero diagnóstico, porque no es lo mismo las condiciones que tienen actualmente mujeres que se encuentran, por ejemplo, en operación, en áreas administrativas, inclusive en áreas pues de high potential, como nosotros decimos, cómo las quieres crecer y a dónde tienen que llegar. Primero internamente. Y también, por supuesto, tener la idea, la estructura de hacia dónde queremos llegar como compañía. Porque no es lo mismo una compañía que se encuentra en el sector minero, en el sector energético, que en el sector de servicios turismo, donde hay muchas más mujeres, pero tal vez las condiciones son diferentes. Y entonces la manera en la que el mismo sistema está habilitado no. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico, también conocer el sector y, por supuesto, saber a dónde queremos llegar como compañía. Porque si bien el deber ser es 50-50, pues la realidad es que tenemos que ir avanzando también dependiendo de cómo tenemos la realidad de los sectores. Hay sectores donde, inclusive aunque queramos tener más mujeres en puestos directivos, hay menos mujeres que estudiaron ciertas ingenierías técnicas especializadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora ir hacia atrás, cómo nos vinculamos con las universidades, cómo nos metemos en prácticas profesionales, cómo vamos empujando el sistema para que haya más desarrollo y al fin haya más mujeres. Pero entonces, diagnóstico y después de este diagnóstico, políticas internas que por supuesto no sean de discriminación, es decir, que pongan un piso parejo, y no quiere decir nada más que haya políticas a favor del género femenino, sino también puede haber políticas que pongan un piso parejo para padres solteros, para padres que por supuesto se hacen cargo de los niños y necesitan también espacios, y entonces tendría que ser para las personas, ¿no? No solamente para el tema de género. Y estas políticas internas, subirlas a los métricos de la corporación. Es decir, esos métricos financieros o esos métricos de crecimiento que vemos cada 2 meses dentro de las empresas o en los consejos, pues también subir un métrico de perspectiva de género y de equidad de género, para que tengamos en cuenta cómo va impactando positivamente dentro de una compañía el desarrollo de las mujeres dentro de la misma. Y que, por supuesto, no nos vayamos a ir a un péndulo y que estemos también siendo discriminatorios, nada más poniendo políticas a favor de las mujeres, sino tiene que ser a favor de las personas, poniendo un piso parejo. Entonces, diagnóstico, políticas y subir métricos, pues ahora sí que generales dentro de la compañía, a los métricos generales que vayamos viendo, ya sea dependiendo, ¿no? De dirección o de socios accionistas. Sofía, y justo como para vincular los temas, me gustaría que nos contaras un poco de cómo está el diagnóstico en temas de género en el sector energético. Bueno, ustedes han tenido grandes mujeres aquí entrevistadas, que también tengo la fortuna de compartir espacios desde una gran asociación que se llama Voces Expertas, que impulsamos todas precisamente para que haya más presencia de mujeres en el tema energético, pero muchas más voces, ¿no? Porque si bien antes sí hablábamos de menos mujeres en puestos directivos, hoy tenemos mujeres CEOs o tenemos socias accionistas de empresas de energía. Sin embargo, también el mismo sistema del sector
no las reconoce o no las invita o obviamente no están estas voces, como decimos nosotros, en los lugares adecuados, porque es sumamente importante que estemos en los lugares adecuados, como esta entrevista, para que otras jóvenes, otras niñas puedan saber que pueden estudiar estas carreras y que pueden llegar a estas posiciones, porque eso es relevante. Entonces, actualmente, en México específicamente, por ejemplo, en el sector energético enfocado al tema minero, casi el 75% de la plantilla laboral son hombres y tenemos un 3% de directoras dentro del sector minero enfocado al tema energético. En el tema energético, por ejemplo, de renovables, tenemos menos del 2% de directoras, o sea, generales, CEOs, como le dijéramos, pero sube muchísimo en el tema de CFOs, es decir, administración, recursos humanos e inclusive jurídico, casi el 9%. Entonces, esto va incrementando en posiciones soft, como le llamamos nosotros dentro de las compañías, que es recursos humanos o jurídico, y ya en los fuertes o hard como financiero, pues tenemos un gran aumento, porque hace, pues no más de 5 años teníamos menos del 1% de CFOs de empresas, sobre todo mexicanas, o sea, con base en México, pero que son internacionales, porque ayudan muchísimo a la agenda internacional. Pero en Claro. las empresas mexicanas, por ejemplo, vemos tres empresarias, dueñas accionistas de empresa, que solamente sea de energía renovable. Entonces, hemos ido migrando, digo, las estadísticas también generales, ¿no? 11% de mujeres en los consejos de administración, en las empresas que cotizan en bolsa dentro de nuestro país. Ahí vamos y se dirá muy poquito, ¿no? Porque muchas veces me dicen, oye, Sofía, pero hace 2 años era 9%, ahorita es 11%. 2% se dice muy poquito, pero la verdad es que es un gran logro para los diferentes sectores y sobre todo para las empresas, porque eso quiere decir que hemos estado empujando en las filas. Pero cada vez tenemos más ingenieras especializadas, ¿no? Que tenemos más gerentes de obra especializadas, por ejemplo, en la creación de plantas de generación de energía. Tenemos, yo conozco muy bien algunas mujeres que son las directoras de seguridad de las compañías. Entonces, eso a mí se me hace súper interesante porque aparte de un gran sector masculinizado que es el energético, todavía le sumas el de seguridad y entonces eso es una especialidad importante. Entonces, vamos avanzando, pero también tenemos un gran reto en el tema de las universidades, ¿no? Las mujeres, las niñas, las jóvenes que están estudiando carreras afines con el tema energético. Tenemos casi el 70% de mujeres estudiantes, pero se gradúan menos del 40% y entonces obviamente eso nos está haciendo que tengamos un gran reto en el personal que contratamos dentro de las empresas. Sin duda alguna, Sofía, y me sorprende los datos que me das porque hablando del sector energético, yo lo visualizo a diario, me parece que sí hay mujeres en el sector de energías renovables, pero cuando nos metemos un poco más al sector de hidrocarburos o de petróleo, es muy difícil, la verdad, muy, muy difícil. Y me parece que apenas ahorita, si no mal recuerdo, el año pasado tuvimos la primera directora hablando del tema de hidrocarburos. Hidrocarburos. Sí, entonces dices, híjole, es 2024 y como que es la primera, ¿no? Sí, Pero sobre todo porque son empresas internacionales, ¿no? Que también tienen una agenda que están apostando al tema de ESG y entonces eso hace que su agenda también vaya muy enfocada al tema de poder dar un piso parejo y no solamente en el tema de género, sino también en el tema de diversidad o inclusión de orientación sexual, ¿no? Entonces, sí es raro, pero bueno, también es que se involucra muchísimo. Nosotros hemos hecho análisis, por ejemplo, en compañías con base, te comento, ¿no? O sea, base francesa y los métricos, ¿no? De GE, sobre todo en el tema de género, cómo van en aumento y por supuesto las mujeres de liderazgo en la empresa en Francia, pues van creciendo. Y la misma empresa, pero las oficinas de México no tienen el mismo comparativo. Entonces, no solamente es un tema de la empresa, sino un tema en el país donde están basados y por supuesto en nuestro sistema y cultura que todavía no está eh, tan estructurado para que pueda haber más mujeres en puestos de liderazgo. sin duda alguna, y como mencionas, pues el 2% en unos años parece poquito, pero significa que algo estamos haciendo bien, ¿no? Que ya estamos en el camino hacia que haya cada vez más directoras. Así es. Y sobre todo los esfuerzos que se tienen que hacer también de visibilizar a todas esas mujeres que estamos en estos puestos de liderazgo para que haya más mujeres
supervisoras, gerentes, directoras o inclusive las mismas estudiantes, como comento, que sepan que sí pueden llegar a estos puestos de liderazgo jerárquico. Sofía, ¿y tú cuáles crees o cuáles consideras que son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en el mundo empresarial y cómo se pueden superar? Pues mira, diciendo, hay dos cosas fundamentales. Uno son estas creencias limitantes que nosotros podemos llegar a tener, que hoy se llaman suelos pegajosos o piso de cemento, que son estas creencias culturales que nosotros llegamos a tener, ¿no? Es decir, esta creencia, por ejemplo, si en mi casa me dijeron que las mujeres son para quedarse en su casa, por más que yo salga a a la vida laboral, en mi inconsciente y mi subconsciente está esto. Entonces, a veces puedo yo entonces autosabotearme en mis decisiones profesionales para seguir cumpliendo con esto. Entonces, esa es una de las cosas. Y eso específicamente, pues por supuesto, es tomando em, algún curso, algún diplomado, inclusive teniendo un acompañamiento. Nosotros recomendamos muchísimo el tema de mentorías, el tema de programas de liderazgo, o sea, para poder desarrollar estas habilidades y competencias que son power skills también que nos hacen identificar estas creencias. Entonces, eso desde el lado personal. Y por supuesto, desde el lado del sistema, pues ahora está esto que se llama techos de cristal, todas estas políticas no escritas que existen en nuestra sociedad, que si bien no nos dicen en esta compañía no se permiten directoras, pues tú ves que hay puros directores hombres. Entonces tu mismo cerebro capta que no pudieras llegar a ser director ahí. Entonces, ¿te ven cómo se rompen estos techos de cristal? Pues por supuesto hablando, proponiendo y creando un sistema habilitado con políticas que puedan apostar a que haya equidad e igualdad dentro de una compañía. Entonces está el experto el aspecto interno, el externo, y ahora me voy con un tema primordial que pues lo vivimos ahora que tengo la fortuna de presidir el Consejo Coordinador Mujeres Empresarias a nivel nacional, es el tema de los organismos empresariales. Todos estos organismos, cámaras que existen en nuestro país, que si bien siempre han estado liderados por hombres en su mayoría, pues también romper estos estigmas de que las mujeres no pueden estar en puestos de liderazgo sectoriales, no solamente dentro de la empresa o con el emprendimiento dentro, pues también es importante y eso se logra creando también las leyes. Nosotros tenemos ahorita una iniciativa de ley en el Senado para que la ley de cámara sea reformada para que haya perspectiva de género, alternancia y equidad de género dentro de las cámaras. Entonces, creando y también haciendo que el sistema pueda estar habilitado para recibir más mujeres. Sin duda alguna, Sofía, pues me llena de motivación escucharte hablar sobre todos estos temas. Siento que como mujeres que saben un poco del sector, que sabemos un poco del sector, es motivacional escuchar sobre todos estos avances. Y me voy a mover un poco de tema drásticamente, pero me gustaría que nos contaras un poco más sobre tu empresa, bueno, sobre que eres socia en Parques de Generación México. Gracias. Sí, fíjate que tengo la fortuna de ser parte de un grupo de 5 socios. Somos 5 socios que nos dedicamos a desarrollar proyectos de generación de energía mayoritariamente renovable. Sí hemos participado en algunos que tienen que ver con hidrocarburo, pero justamente fuimos fundados, somos socios que venimos de diferentes compañías, ¿no? Yo en el tema de eficiencia energética, algunos socios de hidrocarburo y otros de temas de energía renovable, y creamos esta compañía específicamente para el desarrollo de proyectos que también, si bien pudieran impactar obviamente la generación de energía limpia y renovable, pude haber proyectos que trascendieran en México para poder alimentar el sistema en las regiones donde realmente pues estamos muy carentes. Inclusive ustedes podrían decir, ¿no? Y yo sé que todas y todos los que nos escuchan pues conocen algo del sector, sino en sectores también y en lugares, regiones que a veces puede ser más complicado, nos gustan tema complicado, entonces resolver esos temas con infraestructura y por supuesto con el mejor tipo de energía, porque trabajamos con eólico, con solar, con ciclos combinados, entonces ir haciendo el mejor desarrollo no solamente en México, sino también en la región de Latinoamérica. Entonces, yo tengo la fortuna ahorita de ser socia, no opero la empresa ya, pero estamos todos los días pues buscando cómo podemos mejorar estos desarrollos que tenemos en nuestro país.
Y sin duda alguna es fundamental, sabiendo el reto que enfrentamos hoy como país hacia la transición energética, y más hablando sobre los retos que nos enfrentamos desde infraestructura hasta la transmisión, ¿no? Siento que se habla mucho de transición energética y como lo hablaba hace poco con un director, mucha gente cree que va a ser del día a la noche, pero como dice la palabra, la transición es poco a poco, pero bien enfocado, ¿no? Al final, usando las energías renovables y limpias que tú nos comentabas. Sí, y sobre todo entendiendo cómo funciona, ¿no? Porque muchas veces yo parte de lo que he solido hacer es ir sobre todo, ¿no? No con empresarios, sino con la gente que usa la energía y que a veces dice, oye, pero ¿por qué no esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué más caro? Digo, como tú lo decías, también en el tema de infraestructura, en el tema de cómo se divide nuestro país, el tipo de tarifa, qué tenemos, qué no tenemos, qué llega, qué no llega, los riesgos, ¿no? Ahora como país, pues tenemos un gran riesgo que es el tema de estabilidad política y por supuesto el tema del respeto del Estado de Derecho y eso es muy relevante porque todas las inversiones, y yo siempre lo comento, o sea, muy pocas inversiones vienen 100% solamente de inversión mexicana, recibimos inversión extranjera y para recibir inversión extranjera como cualquier empresa, pero sobre todo más ahora en el tema energético, pues necesitas tener estabilidad y dar seguridad de que la inversión va a estar bien cuidada. Y cuando tenemos tantos cambios de política pública y sobre todo que no benefician obviamente al sector privado, pues eso da una incertidumbre. Entonces, es entender el todo del sector y por supuesto entender qué sí se puede hacer ahorita y lo que sí se puede hacer, poderlo hacer de la mejor manera para pues evitar, ¿no? Que más regiones de nuestro país se queden sin energía. Claro, y más en un momento vital como el que estamos ahorita en México, la oportunidad que tenemos con el nearshoring y la posición privilegiada que tenemos geográficamente, hablar sobre el aumento de la demanda energética y cómo la vamos a poder satisfacer es indispensable. Y es No, perdón que te interrumpa, sobre todo con el tema de la certidumbre, o sea, podemos buscar y podemos ser un gran mercado y por supuesto dejar a un lado el tema de los sueldos y salarios de la gente, porque el nearshoring así empezó, o sea, el real nearshoring empezó cuando muchas compañías empezaron a venir aquí porque obviamente los sueldos y salarios de los mexicanos eran mucho menores que en otros países. Y aprovechar ahora que podemos hacer este brinco de que nuestra gente tenga ingresos mucho mejores, pero ¿cómo vamos a dar esa certidumbre si tenemos parques industriales o grandes plantas que se quieren construir, pero que no va a haber energía para poder dar? Porque pues por supuesto que inclusive no solamente las plantas no se han desarrollado porque hemos sido más lento en el incentivo y poder apoyar esta inversión también privada, sino también en la infraestructura, que eso es bien importante lo que tú comentabas, o sea, la infraestructura en nuestro país ya no, o sea ya no aguanta, ya no se puede. Necesitamos tener infraestructura nueva y para tener infraestructura nueva es no solamente una inversión importante, sino también la certidumbre de que esa inversión pues va a estar bien y va a tener un redituable. Sofía, y para cerrar la entrevista, me gustaría, bueno, ya en una de mis últimas preguntas, me gustaría que nos dieras, que nos hicieras saber qué consejo le darías a las mujeres que buscan avanzar en sus carreras en estas industrias como la energética, donde tradicionalmente no somos tan vistas. Pues lo primero que les diría es que generen comunidad. Si ya están en algún puesto de alguna empresa en el tema energético, por favor que busquen a Voz Experta, que es una asociación donde nuestro objetivo es hacer visibles en los paneles y entrevistas a más mujeres. Lo segundo que para mí ha sido fundamental es crear tu comunidad dentro de la empresa donde estés, o sea, júntate con más mujeres, hagan estos grupos de soporte y no solamente para ayudarse en temas personales, sino también para recomendarse libros, para poder ir creciendo, recomendarse capacitaciones. Y ese es el tercer punto que les diría, o sea, capacitarse y sí, si bien lo técnico es súper relevante, capacitarse en Power Skills, cómo hacer personal branding, cómo hacer negociación y todo eso que nos va a ayudar no solamente para nuestra carrera, sino cómo tener un exposure más grande fuera y ser mucho más ricas y mucho más apetecibles para la compañía donde estamos. Y yo creo que lo último que les diría es que no se rindan,
que no se rindan, porque si en algún momento es muy cansado que en una junta no te pongan atención, o muy cansado que se queden con tus ideas, o muy cansado que veas que no vas a poder crecer en esa compañía, pues también habemos muchas más mujeres que podemos ayudar, ¿no? Mentorear o guiar para que podamos entonces avanzar juntas. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría, Nashla. Sofía, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Sin duda alguna, yo me quedo con muchas cosas y me gustaría que nos dieras una conclusión personal. Yo sé que a lo mejor no hay una intersección entre los temas de sustentabilidad, ESG y mujeres, pero me gustaría si nos pudieras dar una conclusión personal sobre los diversos temas que tocamos. Muchas gracias, Nashla. Y ahí te voy a hacer una aclaración. Hay todo interseccionalidad. Somos transversales. Las mujeres estamos en todos lados. El tema de respeto a derechos humanos y el tema de la equidad es el deber ser. Y por supuesto, para llegar a ser unas compañías socialmente responsables que cubramos con la agenda internacional y respetemos el SGI, nuestro piso más parejo es respetar los derechos humanos y eso quiere decir a mujeres y hombres. Entonces, yo lo que quisiera decirles es todo es estrategia, todo lo que hay, todo lo que hacemos es estrategia, pero si esta estrategia no tiene un porqué, un para qué o un propósito, no vamos a llegar a tener las metas que queramos. Entonces, así como ponemos nuestras metas para el negocio, para nuestros perfiles, para nuestras posiciones, que nos pongamos nuestras metas personales como mujeres y por supuesto como mujeres profesionistas, donde queremos estar y que no duden que habemos muchas que estamos aquí para ayudarlas. Muchísimas gracias, Sofía. Espero que todo nuestro auditorio haya disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Muchísimas gracias por visualizarnos o escucharnos en esta plataforma con Sofía Pérez Gasque Muslera, socia de We for Women Leaders y socia de Parques de Generación en México.